La historia está llena de guerras, imperios caídos y civilizaciones desaparecidas, pero algunos misterios se sienten diferentes. No dejan respuestas claras, no dejan evidencias completas, solo fragmentos que no deberían existir. Colonias enteras que desaparecen sin dejar rastro, manuscritos antiguos que nadie puede descifrar, muertes masivas sin causa confirmada, señales del espacio que aparecieron una vez y nunca volvieron. En montañas heladas, océanos profundos, catacumbas abandonadas y desiertos olvidados, los investigadores continúan descubriendo hallazgos que desafían todo lo que creemos saber el pasado. Algunos son aterradores por lo que ocurrió. Otros lo son porque, después de siglos de investigación, la ciencia moderna todavía no puede explicarlos completamente. Los misterios más oscuros de la historia no son simplemente historias sin resolver. Son recordatorios de que incluso en una era de satélites, inteligencia artificial y ciencia avanzada, la humanidad todavía permanece en la sombra de lo desconocido. Y algunas de esas sombras pueden estar ocultando verdades que nunca debimos encontrar. Las Islas Flannan. Los 3 faros que desaparecieron. Las Islas Flannan son un remoto grupo de islas rocosas al oeste de las Hébridas exteriores de Escocia. La isla más grande, Eilean Mor, está rodeada de escarpados acantilados y un clima atlántico implacable. Mucho antes de que existiera el faro, los pescadores locales evitaban quedarse allí de noche. Circulaban historias sobre extrañas voces en el viento y presencias invisibles que se desplazaban por las rocas después del anochecer. La mayoría de los historiadores consideran estas historias simples supersticiones. Pero después de los eventos de 1900, las islas adquirieron una reputación mucho más oscura. El propio faro fue completado en 1899 por el Consejo del Faro del Norte, tras años de difícil construcción. Todo tuvo que ser transportado a través de mares peligrosos e izado por acantilados expuestos a tormentas constantes. Para diciembre de 1900, la estación estaba atendida por 3 hombres: el farero principal James Ducat, el farero asistente Thomas Marshall y el farero interino Donald MacArthur. Los 3 eran experimentados y estaban familiarizados con las duras condiciones del Atlántico Norte. La primera indicación de que algo andaba mal llegó el 15 de diciembre, cuando el vapor de paso Archtor notó que la lámpara del faro estaba apagada durante una fuerte tormenta. Como las tormentas hacían imposible el desembarco, nadie llegó a la isla durante varios días. Finalmente, el 26 de diciembre, el buque de relevo Hesperus llegó a Eilean Mor, lo que descubrió y la tripulación se sintió inmediatamente como algo incorrecto. Ningún farero esperaba en la plataforma de desembarco. Ninguna bandera de señales ondeaba en la estación. Un farero de relevo, llamado Joseph Moore, subió solo el empinado camino hacia el faro mientras la isla permanecía completamente silenciosa, excepto por el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados de abajo. Dentro de la estación todo parecía extrañamente normal. La lámpara había sido limpiada y rellenada. Las camas estaban sin hacer. La cocina estaba en orden. Contrariamente a muchas leyendas posteriores, no había evidencias confirmadas de una comida a medio comer abandonada sobre la mesa. Sin embargo, el hecho más importante permanecía inalterado. Los 3 fareros habían desaparecido. Los investigadores pronto descubrieron signos de graves daños por tormenta cerca del área de desembarco occidental de la isla. Una caja de almacenamiento situada muy por encima del nivel del mar había sido destrozada. Las barandillas de hierro estaban dobladas. Los suministros habían sido esparcidos por las rocas. Los informes incluso afirmaban que una enorme roca había sido desplazada por la fuerza del mar. Estos detalles sugerían que una enorme ola había golpeado los acantilados con una tremenda potencia. La investigación oficial fue dirigida por Robert Muirhead, del Consejo del Faro del Norte. Su conclusión era sencilla. Marshall y MacArthur probablemente salieron durante el mal tiempo para asegurar el equipo cerca del desembarcadero occidental. Ducat puede entonces haber dejado el faro para ayudarlos. En algún momento, los 3 hombres fueron arrastrados al Atlántico por una ola masiva. Incluso hoy, esa explicación se considera la más probable. Las olas traicioneras en el Atlántico Norte son reales y extremadamente peligrosas. La investigación oceanográfica moderna ha confirmado que las olas aisladas pueden elevarse inesperadamente a alturas enormes, especialmente alrededor de acantilados costeros empinados donde la energía de las olas se concentra.
pero la teoría oficial nunca puso fin completamente al misterio. El protocolo de los fareros normalmente requería que uno permaneciera dentro de la estación en todo momento. ¿Por qué los tres hombres habrían salido juntos durante condiciones peligrosas? ¿Por qué algunos de los hombres supuestamente no llevaban sus abrigos para el mal tiempo, lo que sugiere que al menos uno puede haber salido inesperadamente? ¿Y por qué fareros experimentados se pondrían en peligro cerca del expuesto desembarcadero occidental durante una violenta tormenta que entendían mejor que casi nadie? Parte de la durabilidad del misterio proviene de las supuestas entradas en el libro de registro del faro. Según relatos posteriores, Thomas Marshall describió vientos aterradores como ninguno que hubiera presenciado jamás. Una famosa historia afirmaba que Donald MacArthur, conocido como un marinero curtido y agresivo, había estado llorando durante la tormenta. Otra afirmaba que los hombres rezaban juntos mientras el tiempo empeoraba. Sin embargo, los historiadores todavía debaten si estas dramáticas entradas del libro de registro existieron realmente. Ningún registro original verificado que contenga exactamente esta palabra sobrevive hoy. Muchos investigadores creen que la historia fue exagerada con el tiempo a través de periódicos, poemas y relatos posteriores. Aún así, la leyenda transformó la desaparición de un accidente marítimo en algo mucho más inquietante. La idea de que tres hombres experimentados se aterrorizaron mientras estaban atrapados solos en una isla remota en medio del Atlántico. A lo largo de las décadas surgieron innumerables teorías. Algunas sugerían asesinato seguido de suicidio. Otras creían que una ola traicionera inesperada golpeó los acantilados sin previo aviso. Las explicaciones paranormales pronto siguieron también, impulsadas por el antiguo folclore de la isla y la espeluznante atmósfera que rodeaba el faro abandonado. Sin embargo, ninguna teoría ha sido respaldada jamás por evidencias definitivas. Lo que hace que el misterio de las Islas Flannan sea tan perturbador no es la violencia, sino la ausencia. No hubo cuerpos, no hubo mensaje final, no hubo señal clara de lo que ocurrió durante esas últimas horas. El océano simplemente borró a tres hombres de la existencia y dejó atrás solo el silencio. La novena legión, el ejército que Roma olvidó. La lluvia fría barría la frontera norte de la Bretaña romana cuando una de las fuerzas militares más poderosas del mundo antiguo desapareció en la historia. Ningún texto romano superviviente explica claramente su destino. Nunca se ha encontrado ningún campo de batalla confirmado. Ningún relato oficial registra su última batalla. Sin embargo, durante casi 2000 años, los historiadores han seguido formulando la misma pregunta. ¿Qué le ocurrió a la novena legión, conocida como Legio Nivece Hispana? La novena no era una unidad militar oscura. Era una de las legiones más antiguas y respetadas de Roma, una fuerza que había combatido bajo Julio César durante las guerras gálicas antes de involucrarse profundamente en la conquista romana de Bretaña después del año 43 d. C. Una legión romana no era un ejército pequeño. Consistía en aproximadamente 5.000 soldados de infantería fuertemente entrenados, apoyados por ingenieros, caballería, médicos y personal logístico. Roma documentaba la actividad militar de manera obsesiva. Los números de tropas, los ascensos, los suministros y las victorias eran cuidadosamente registrados en todo el imperio. Que una legión entera desaparezca de los registros supervivientes es extremadamente inusual. La novena legión se asoció fuertemente con Bretaña durante el siglo I d. C., una de las provincias más inestables del imperio. Roma controlaba gran parte del sur de Bretaña, pero cuanto más al norte avanzaban sus ejércitos, más peligroso se volvía el paisaje. Los densos bosques, el clima helado, las marismas y los territorios tribales hostiles creaban condiciones que la guerra romana convencional tenía dificultades para dominar. La propia legión ya había sufrido graves pérdidas durante la revuelta de la reina Boadicea alrededor del 60 o 61 d.C. El historiador antiguo Tácito registró que gran parte de la infantería de la legión fue destruida mientras intentaba socorrer el asentamiento romano de Camulodunum, la moderna Colchester. Aunque la rebelión fue finalmente aplastada, el desastre demostró algo profundamente inquietante. Bretaña podía destruir ejércitos romanos. Durante las décadas siguientes, Roma continuó empujando más al norte hacia territorios que ahora forman el norte de Inglaterra y el sur de Escocia. Aquí es donde comienza verdaderamente el misterio que rodea a la novena legión.
Durante muchos años, los historiadores creyeron que la legión fue aniquilada en algún lugar del norte de Bretaña durante el inicio del siglo DC. La teoría surgió porque la legión desaparece repentinamente de los registros romanos después de alrededor del año 108 C, cuando las inscripciones confirman su presencia en Eboracum, la moderna York. Después de ese punto, las referencias a la legión se vuelven extrañamente silenciosas. Ningún historiador romano superviviente describe su destrucción. Ningún emperador conmemoró sus victorias después. Era como si miles de soldados simplemente hubieran desaparecido más allá del borde del mundo romano. El misterio se volvió aún más oscuro cuando los historiadores observaron lo que ocurrió a continuación. Alrededor del año 122 de C, el emperador Adriano ordenó la construcción del Muro de Adriano, una masiva muralla defensiva que se extendía aproximadamente 117 kilómetros a través del norte de Inglaterra. En lugar de continuar la conquista del norte de Bretaña, Roma cambió repentinamente hacia la contención y la defensa. Algunos historiadores comenzaron a preguntarse si las catastróficas pérdidas militares en el norte, posiblemente involucrando a la Novena Legión, habían convencido a Roma de dejar de expandirse más profundamente en territorio hostil. La imagen era inquietante. Miles de soldados romanos marchando hacia el norte entre la niebla fría, los bosques y las tierras hostiles, para no regresar jamás. Pero la arqueología moderna complicó el misterio aún más. En el siglo XIX se descubrieron inscripciones conectadas a la Novena Legión en Nimega, en los actuales Países Bajos. Estos hallazgos sugerían que al menos parte de la legión pudo haber sobrevivido después del periodo en que los historiadores creían que ya había sido destruida en Bretaña. Si la legión todavía existía después de abandonar Bretaña, entonces la historia tradicional colapsa por completo. Este descubrimiento abrió varias teorías Una posibilidad es que la legión fue transferida más tarde al este y destruida durante las guerras de Roma contra el Imperio Parto. Roma sufrió devastadoras derrotas en el este durante el siglo II C, y enteras formaciones militares opcionalmente desaparecieron durante brutales campañas lejos de cualquier refuerzo. Otra teoría conecta a la legión con las revueltas judías contra el dominio romano, en particular la revuelta de Bar Kokhba entre el 132 y el 136 DC. Las fuentes antiguas describen enormes bajas durante el conflicto, con regiones enteras devastadas por la guerra. Algunos historiadores creen que la Novena Legión puede haber sido destruida allí y silenciosamente eliminada de los registros militares después. También existe la posibilidad de que la legión no fuera destruida violentamente en absoluto. Las legiones romanas eran a veces disueltas, reorganizadas o fusionadas después de sufrir graves pérdidas o deshonra política. Sin embargo, incluso esta explicación plantea preguntas perturbadoras. ¿Por qué el registro superviviente es tan incompleto? ¿Por qué una de las legiones más antiguas de Roma nunca fue claramente reasignada ni oficialmente disuelta en las listas militares supervivientes? ¿Por qué su historia simplemente se desvanece en silencio? Ese silencio es lo que transformó a la Novena Legión en uno de los mayores misterios militar e historia. A diferencia de los mitos construidos enteramente sobre leyendas, este misterio está arraigado en auténticas lagunas históricas. Roma era uno de los imperios más burocráticos de la historia humana. Registraba impuestos, pagos militares, proyectos de construcción y despliegues de tropas en 3 continentes. Sin embargo, en algún lugar dentro de ese enorme sistema, el destino de miles de soldados desapareció. El poder psicológico del misterio radica no solo en la muerte, sino en el borrado. La cultura romana glorificaba la memoria militar. Las victorias eran talladas en monumentos y celebradas públicamente en todo el imperio. Pero la Novena Legión parece desvanecerse casi antinaturalmente de la propia historia. Hoy, después de casi 2000 años, el destino de la Legio Nubece hispana sigue sin resolverse. Los arqueólogos continúan buscando nuevas evidencias, inscripciones y yacimientos de batalla que finalmente puedan explicar qué ocurrió. Pero en algún lugar entre fuertes en ruinas, registros fragmentados y la fría frontera norte que en su día temía incluso Roma, una de las mayores fuerzas militares del imperio desapareció y la historia nunca volvió a encontrarlas. El Meri Celeste.
el barco fantasma del Atlántico. El 5 de diciembre de 1872, en las frías aguas del Océano Atlántico cerca de las Islas Azores, los marineros a bordo del buque mercante Dei Gratia divisaron un barco que derivaba extrañamente a través de mares agitados. Sus velas estaban dañadas, pero todavía parcialmente izadas. El barco se movía lentamente, casi sin rumbo, como si nadie permaneciera al timón. El capitán David Morehouse ordenó a una patrulla de abordaje que investigara. Lo que encontraron se convertiría en uno de los misterios más oscuros de la historia marítima. El barco estaba completamente abandonado, sin tripulación, sin pasajeros, sin cuerpos. La embarcación era el Mary Celeste, un bergantín americano que había partido del puerto de Nueva York casi un mes antes, transportando más de 1.700 barriles de alcohol industrial con destino a Génova, Italia. A bordo estaban el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años Sofía y 7 marineros experimentados. Todas y cada una de las personas habían desaparecido sin dejar rastro. Lo que hacía que el caso fuera aterrador era el estado del propio barco. El Mary Celeste no estaba destruido, no se estaba hundiendo. A bordo quedaban alimentos y agua potable en grandes cantidades. Las pertenencias valiosas, los instrumentos de navegación y la carga estaban en gran medida intactos. No había señales de piratería, ni evidencias de violencia, ni indicios de una lucha. Parecía como si todos a bordo hubieran simplemente desaparecido en medio de la vida cotidiana. El propio barco ya tenía una extraña historia antes de que comenzara el misterio. Originalmente construido en Nueva Escocia en 1861 bajo el nombre de Amazon, la embarcación había experimentado repetidas desgracias a lo largo de sus primeros años. Varios capitanes conectados al barco sufrieron enfermedades, ruina financiera o muerte repentina. La propiedad cambió múltiples veces antes de que finalmente fuera rebautizado como Mary Celeste. Sin embargo, el capitán Benjamin Briggs no era considerado imprudente ni inexperto. Era conocido como un marinero disciplinado y muy respetado, con años de experiencia en el mando. Los amigos lo describían como inteligente, cauteloso y profundamente religioso. El hecho de que llevara a su esposa y a una hija pequeña a bordo sugiere fuertemente que confiaba tanto en el barco como en el viaje. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste partió del puerto de Nueva York. 8 días después, el Dei Gratia zarpó del mismo puerto en una ruta similar. El capitán Morehouse conocía personalmente a Briggs, lo que hizo que el posterior descubrimiento fuera aún más perturbador. Cuando la tripulación de abordaje entró en el Mary Celeste, descubrieron señales de que algo había salido mal, pero no las suficientes para explicar el abandono completo. Faltaba un bote salvavidas. Una cuerda colgaba del costado del barco. El agua había entrado en la bodega, pero no en niveles lo suficientemente peligrosos como para hundir el barco. Una de las bombas del barco parecía parcialmente desmontada, lo que puede haber llevado a la tripulación a creer que la inundación era peor de lo que realmente era. La última entrada en el cuaderno de bitácora del capitán estaba fechada el 25 de noviembre, situando el barco cerca de la isla de Santa María en las Azores. Eso significaba que aproximadamente 10 días permanecían completamente sin contabilizar. Algo ocurrió durante esos días perdidos, pero nadie sabe qué. Durante el siglo y medio siguiente, los investigadores propusieron innumerables teorías. La piratería fue una de las primeras explicaciones, pero se desmoronó rápidamente. No se había robado nada valioso. La carga permanecía a bordo, no había marcas de armas, ni sangre, ni cuerpos. El motín también parecía improbable. La tripulación no tenía ningún historial conocido de comportamiento violento. Y una vez más, la ausencia total de evidencias físicas creó grandes problemas para la teoría. Algunos sugirieron que el barco encontró una tromba de agua, una ola traicionera o una violenta tormenta que aterrorizó a la tripulación, llevándola a abandonar temporalmente el barco. Otros creyeron que un maremoto puede haber causado pánico. Pero los marineros experimentados entendían el peligro de dejar un barco grande por un pequeño bote salvavidas abierto en medio del Atlántico. La mayoría de los capitanes solo abandonaría el barco si permanecer a bordo garantizaba la muerte. Una de las teorías modernas más aceptadas se centra en el cargamento de alcohol industrial. Cuando los investigadores examinaron el barco, encontraron varios barriles vacíos.
Los investigadores propusieron más tarde que los vapores de alcohol pueden haber escapado hacia la bodega, creando una presión lo suficientemente fuerte como para producir una explosión similar a un estruendo sin dejar marcas de quemaduras ni daños importantes por incendio. En 2006, los experimentos respaldaron la posibilidad de tal evento. Según esta teoría, el capitán Briggs puede haber temido que el barco estuviera a punto de explotar. La tripulación podría haber evacuado al bote salvavidas temporalmente mientras permanecía conectada al barco mediante una cuerda. Pero si el mal tiempo o las fuertes corrientes los separaron repentinamente del barco, el Mary Celeste habría derivado, dejando a todos varados en el océano abierto. Es una de las pocas explicaciones que da cuenta del bote salvavidas desaparecido, la falta de violencia y el estado intacto de la embarcación. Pero incluso esa teoría deja aterradoras preguntas sin respuesta. ¿Por qué no se descubrió nunca rastro alguno del bote salvavidas? ¿Por qué no se recuperó ningún cuerpo? ¿Y por qué un capitán experimentado abandonaría un barco que todavía era capaz de navegar? El poder emocional del misterio del Mary Celeste viene de la imagen en sí misma. Un barco de tamaño completo a la deriva silenciosamente por el océano Atlántico sin presencia humana a bordo. Camarotes intactos. Suministros todavía esperando ser usados. Pertenencias personales dejadas exactamente donde habían sido colocadas. Un grupo entero de personas borrado sin explicación. Más de 150 años después, el Mary Celeste sigue siendo uno de los misterios de barcos fantasma más inquietantes de la historia porque parece imposible. La mayoría de los desastres marítimos dejan atrás naufragios, cuerpos o evidencias de violencia. El Mary Celeste no dejó casi nada excepto silencio. Y en algún lugar, más allá de esas últimas entradas del cuaderno de bitácora, el destino del capitán Benjamin Briggs, su familia y su tripulación desapareció para siempre en el océano Atlántico. Los niños verdes de Woolpit, los refugiados del fin del mundo. La aldea de Woolpit era pequeña, aislada y rodeada de denso bosque durante el siglo XII. Su nombre probablemente provenía de las profundas trampas para lobos que en su día se excavaban para atrapar a los depredadores que merodeaban por el este de Inglaterra. Sin embargo, Woolpit quedó conectada a uno de los misterios más extraños y oscuros jamás registrados en la historia medieval. Después de que los aldeanos descubrieran a dos niños de pie junto a esas trampas en algún momento durante el reinado del rey Esteban. Los niños parecían completamente desconocidos para los aldeanos. Su piel tenía una coloración verde característica. Hablaban un idioma desconocido que nadie podía identificar. Su ropa parecía extraña y parecían aterrorizados y confundidos. Según los relatos medievales, los aldeanos les ofrecieron comida, pero los niños rechazaron casi todo lo que se les ofreció. Solo después de encontrar habas crudas comenzaron finalmente a comer. Lo que hace que el caso sea extraordinario es que fue documentado por dos respetados cronistas medievales, William de Newburgh y Ralph de Coggeshall. Ninguno de los dos trató la historia como un simple folclore. William de Newburgh, en particular, era conocido por criticar las afirmaciones sobrenaturales exageradas. Sin embargo, incluso él admitió que el evento era difícil de explicar. Con el tiempo, los niños aprendieron lentamente el inglés. El niño se puso enfermo y murió poco después de ser bautizado. La niña sobrevivió, se adaptó a la sociedad inglesa y finalmente explicó de dónde afirmaban provenir. Según ella, provenían de un lugar llamado Tierra de San Martín, un mundo extraño donde el sol nunca brillaba completamente y donde todo existía en un crepúsculo permanente. También afirmó que todos allí tenían la piel verde como la suya. Durante siglos, la historia se convirtió en una de las leyendas medievales más famosas de Inglaterra. Algunos creían que los niños venían de un reino subterráneo, otros imaginaban que eran seres sobrenaturales o visitantes de otro mundo. Las modernas teorías de Internet los convierten en extraterrestres o viajeros dimensionales. Pero los historiadores que buscaban una explicación realista descubrieron algo potencialmente mucho más oscuro. Una de las teorías más sólidas sugiere que los niños pueden haber sido refugiados flamencos. Durante el siglo XII, el este de Inglaterra contenía grandes comunidades de migrantes flamencos. La inestabilidad política y la violencia durante la guerra civil conocida como la anarquía llevaron a repetidas persecuciones y masacres de colonos flamencos en algunas regiones.
Los historiadores creen que los niños pueden haber sido huérfanos supervivientes que se separaron de sus familias mientras huían de la violencia. Bajo esta interpretación, el misterio cambia completamente. Su lengua desconocida puede haber sido simplemente el flamenco. Su confusión puede haber sido un trauma psicológico. Incluso la tierra de San Martín puede haber hecho referencia a la zona cercana de Forham Saint Martin, donde en su día vivían comunidades flamencas. Lo que los aldeanos medievales interpretaron como una historia de otro mundo podría haber sido en realidad los recuerdos fragmentados de niños desplazados que intentaban explicar una catástrofe en términos que comprendían. La extraña piel verde también tiene posibles explicaciones médicas. Los investigadores han sugerido que los niños pueden haber sufrido una grave desnutrición o anemia por deficiencia de hierro, condiciones capaces de producir tonos de piel verdosos pálidos en casos extremos. Esta teoría está respaldada por el hecho de que la coloración verde de la niña supuestamente se desvaneció después de recibir la alimentación y los cuidados adecuados. Pero las descripciones siguen siendo inquietantes porque los cronistas medievales enfatizaron repetidamente cuán antinatural parecía el color. No describieron a los niños como meramente pálidos o enfermos, los describieron específicamente como verdes. La muerte del niño añade otra capa perturbadora a la historia. La mayoría de los relatos se centran completamente en la niña superviviente, pero los relatos originales mencionan tranquilamente que el niño se debilitó y murió poco después de entrar en la sociedad inglesa. Los historiadores no pueden determinar si la enfermedad, el hambre, la exposición a enfermedades o el trauma causaron su muerte. En las duras condiciones de la Europa medieval, los niños desplazados rara vez sobrevivían mucho tiempo. Y dado que solo la niña finalmente aprendió inglés, casi todo el misterio sobrevive a través del testimonio de una única niña traumatizada. Ese detalle puede ser la parte más oscura de toda la historia. La psicología moderna ha demostrado que los niños que experimentan un trauma severo a menudo reconstruyen los recuerdos simbólicamente más que literalmente. La oscuridad se convierte en una tierra sin luz solar. Los sonidos distantes se convierten en extraños ecos subterráneos. Los lugares familiares se convierten en mundos imposibles. Si los niños verdes verdaderamente sobrevivieron a la violencia o al desplazamiento, entonces su historia puede haber sido transformada por el miedo, el hambre y la confusión mucho antes de que los cronistas medievales la registraran. El propio escenario de Woolpit solo intensificó la espeluznante atmósfera. Imaginad la escena descrita en las crónicas. Dos niños hambrientos con la piel verde que emergen junto a antiguas trampas para lobos en medio de la Inglaterra rural durante uno de los periodos más violentos de la historia del país. Incluso sin explicaciones sobrenaturales, la imagen se siente profundamente antinatural. Lo que mantiene vivos a los niños verdes de Woolpit después de más de 800 años no es la posibilidad de que vinieran de otra dimensión. Es la posibilidad de que la historia medieval haya preservado accidentalmente evidencias de algo real y trágico. Niños refugiados que cargaban las cicatrices psicológicas de la violencia que nadie a su alrededor podía comprender. La gente de la Inglaterra medieval no tenía concepto de trauma, crisis de refugiados o shock psicológico. Ante niños asustados que hablaban un idioma desconocido y describían un mundo sin luz solar, interpretaron el evento a través del folclore y la religión porque no tenían ningún otro marco disponible. Y eso puede ser lo que hace que el misterio todavía se sienta tan perturbador hoy. Los niños verdes de Woolpit son aterradores no porque parecieran inhumanos, sino porque muy probablemente eran completamente humanos. Niños perdidos entre la historia y el mito, transformados en uno de los misterios más oscuros que la Europa medieval jamás registró. La plaga danzante de 1518, cuando una ciudad entera comenzó a bailar. El verano llegó brutalmente a Estrasburgo en el año 1518. Las calles estaban abarrotadas, el aire era pesado y la ciudad ya estaba agotada por el hambre, la enfermedad y el miedo. Entonces, en algún momento de julio, una mujer identificada posteriormente en los registros históricos como Frau Trofea salió a la calle y comenzó a bailar. No se celebraba ningún festival. Ningún músico la seguía. Ninguna celebración llenaba la plaza de la ciudad. Sin embargo, los testigos afirmaban que continuó moviéndose durante horas sin parar, luego durante toda la noche, luego al día siguiente.
Al principio, la gente creyó que simplemente había perdido la razón, pero en pocos días otros se unieron a ella. Uno tras otro, hombres y mujeres supuestamente comenzaron a bailar incontrolablemente por las calles de Estrasburgo. Los relatos contemporáneos describían cuerpos retorcidos de agotamiento bajo el calor del verano mientras las multitudes se congregaban incrédulas. Se decía que algunos bailarines gritaban de dolor. Otros colapsaban de fatiga solo para levantarse momentos después y continuar moviéndose. Según varios cronistas del período, el número de afectados finalmente alcanzó cientos de personas. Más de 5 siglos después, los historiadores todavía no pueden explicar completamente lo que ocurrió. El evento se conoció como la Plaga Danzante de 1518, uno de los fenómenos de masas más extraños y oscuros jamás registrados en la historia europea. La parte más aterradora del misterio es que los bailarines no parecían alegres. Esto no era una celebración ritual ni una actuación organizada. Muchas descripciones retratan a personas atrapadas dentro de movimientos que no podían controlar. Los testigos supuestamente veían pies hinchados y sangrantes por el movimiento constante. Los cuerpos temblaban de agotamiento. Algunos relatos posteriores afirmaban que individuos morían de insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales o colapso físico total, aunque los historiadores modernos debaten el número exacto de muertes porque los registros supervivientes son incompletos. Lo que es seguro es que las autoridades de Estrasburgo creyeron que la situación era lo suficientemente grave como para exigir una intervención inmediata. Su respuesta solo hizo que la pesadilla fuera más extraña. En lugar de aislar a los bailarines, los funcionarios de la ciudad aceptaron el consejo de los médicos locales que concluyeron que los afectados sufrían lo que llamaban sangre caliente. Según esta teoría, las víctimas necesitaban seguir bailando hasta que la condición abandonara sus cuerpos de forma natural. Los registros históricos indican que las autoridades organizaron áreas especiales donde los bailarines pudieran moverse libremente. Supuestamente se contrataron músicos. Incluso puede que se construyeran escenarios. El resultado fue catastrófico. En lugar de detener el brote, el espectáculo pareció intensificarlo. Más personas se unieron. Las multitudes crecieron. Estrasburgo se convirtió efectivamente en una ciudad que observaba cómo los seres humanos bailaban hacia el colapso mientras los músicos tocaban cerca bajo aprobación oficial. Finalmente, las autoridades abandonaron la estrategia. Algunos de los afectados fueron transportados a santuarios religiosos asociados con San Vito, una figura cristiana conectada en la creencia medieval con los trastornos nerviosos y el movimiento involuntario. Se realizaron rituales con la esperanza de poner fin a lo que muchos ciudadanos veían como una maldición sobrenatural. Con el tiempo, el fenómeno se fue desvaneciendo gradualmente. Sin embargo, la explicación desapareció con él. El mundo que rodeaba a Estrasburgo ayuda a explicar por qué el evento se volvió tan aterrador. La Europa de principios del siglo XVI existía en un estado constante de inestabilidad. El hambre devastaba repetidamente a las poblaciones. Los brotes de enfermedades eran comunes. El miedo religioso dominaba la vida cotidiana. La gente interpretaba la enfermedad y los desastres no a través de la ciencia moderna, sino a través del castigo divino, la influencia demoníaca o las maldiciones. Comunidades enteras vivían bajo una inmensa presión psicológica. Los historiadores señalan que Estrasburgo había soportado años de penuria antes del brote. Los precios del grano subieron bruscamente. La desnutrición se extendió por los distritos más pobres. La población ya había experimentado oleadas de enfermedades y tensiones sociales. El miedo estaba incrustado en la vida ordinaria. Este trasfondo se convirtió en central para una de las principales explicaciones modernas de la plaga danzante. La enfermedad psicogénica de masas, a veces llamada histeria de masas, o contagio psicológico colectivo. Según esta teoría, el brote no fue causado por una infección o un veneno, sino por un estrés extremo que estallaba físicamente en una población ya traumatizada. Los casos de enfermedad psicogénica de masas son reales y están documentados a lo largo de la historia. Bajo una intensa presión social, grupos de personas pueden imitar inconscientemente síntomas y comportamientos. Episodios que involucran desmayos, temblores, risa incontrolable y pánico han aparecido en múltiples culturas, pero el incidente de Estrasburgo sigue siendo diferente debido a su escala y gravedad. Los bailarines no estaban simplemente en pánico.
Supuestamente estaban manteniendo un movimiento físico violento durante días o incluso semanas. Ese nivel de resistencia parece casi imposible para seres humanos ordinarios, particularmente durante una era de desnutrición y atención médica primitiva. Esta es una de las razones por las que el misterio todavía perturba a los historiadores hoy en día. Incluso la explicación más aceptada deja perturbadoras preguntas sin respuesta. Otra famosa teoría involucra el envenenamiento por ergot, causado por un hongo tóxico que crece en el pan de centeno. El ergot contiene sustancias químicas relacionadas con compuestos capaces de producir alucinaciones y espasmos musculares. La Europa medieval experimentó brotes de contaminación y ergot, conocidos como el fuego de San Antonio, que causaban convulsiones, paranoia y aterradores síntomas físicos. Algunos investigadores sugirieron que el grano contaminado desencadenó el extraño comportamiento en Estrasburgo. Sin embargo, esta explicación también enfrenta grandes problemas. El envenenamiento grave por ergot generalmente causa un dolor debilitante y contracciones musculares que probablemente impedirían el baile rítmico sostenido. También no explica por qué el comportamiento se propaga socialmente a través de las multitudes en lugar de aftar a víctimas aisladas expuestas aleatoriamente a alimentos contaminados. Con el tiempo, muchos historiadores se alejaron de la teoría del envenenamiento, aunque nunca ha desaparecido por completo. Cuanto más profundo se examina el evento, más extraño se vuelve. El brote existió en la intersección de la medicina, la religión, el miedo y la psicología. Los ciudadanos medievales creían que las fuerzas sobrenaturales podían apoderarse físicamente del cuerpo humano. Algunos temían que el propio San Vito hubiera maldecido la ciudad. En tal atmósfera, el terror puede haberse vuelto contagioso. Ver a los vecinos colapsar mientras bailaban incontrolablemente podría haber empujado a personas ya traumatizadas a la misma condición. Lo que hace que la plaga danzante sea tan perturbadora es que ataca algo fundamental, la fiabilidad de la mente humana. Muchos misterios históricos involucran civilizaciones perdidas o artefactos inexplicables. Estrasburgo presenta un horror completamente diferente. Sugiere que los seres humanos que viven bajo un miedo y un sufrimiento extremos pueden alcanzar un punto de quiebre psicológico capaz de remodelar el comportamiento físico a una escala masiva. Las personas que bailaban por las calles de Estrasburgo no eran figuras míticas del folclore. Eran individuos reales registrados en documentos municipales y crónicas históricas. Algo ocurrió en esa ciudad durante el verano de 1518. Algo lo suficientemente poderoso como para aterrorizar a las autoridades, abrumar a los médicos y dejar a los historiadores discutiendo durante más de 500 años. Y a pesar de siglos de progreso médico, nadie puede decir con completa certeza por qué una ciudad entera comenzó de repente a bailar. La colonia perdida de Roanoke, la ciudad que desapareció. La historia comenzó en 1587 durante los primeros intentos de Inglaterra de establecer un punto de apoyo permanente en el Nuevo Mundo. Un grupo de aproximadamente 115 colonos llegó a la isla de Roanoke bajo el liderazgo del artista inglés y gobernador John White. A diferencia de expediciones anteriores centradas principalmente en soldados y exploración, esta colonia incluía familias enteras. Mujeres y niños cruzaron el Atlántico con la expectativa de construir un asentamiento duradero. Entre ellos estaba la hija embarazada de White, Eleanor Dare. Poco después de llegar, dio a luz a una niña llamada Virginia Dare, la primera criatura inglesa conocida nacida en América del Norte. Su nacimiento fue celebrado como símbolo del futuro de Inglaterra al otro lado del Atlántico. En cambio, se convertiría en una de las personas desaparecidas más inquietantes de la historia. La colonia se enfrentó a problemas casi de inmediato. Roanoke era aislada, vulnerable y peligrosamente mal preparada. Los suministros ya eran escasos cuando llegaron los colonos. Las relaciones con las comunidades indígenas cercanas se habían deteriorado porque expediciones inglesas anteriores en la región habían cometido violentas redadas y destruido aldeas. La comida escaseó y las tensiones dentro del asentamiento empeoraron a medida que el calor del verano, la enfermedad y la incertidumbre se extendían por la colonia. Los colonos necesitaban desesperadamente refuerzos y suministros de Inglaterra. A regañadientes convencieron a John White para que regresara al otro lado del Atlántico a organizar ayuda.
White no quería dejar a su familia atrás, pero la supervivencia de la colonia dependía de ello. A finales de 1587 navegó de vuelta a Inglaterra, esperando regresar en cuestión de meses. No regresaría durante casi 3 años. Europa se encaminaba hacia la guerra. El conflicto entre Inglaterra y España se intensificó rápidamente después de los ataques ingleses al transporte español y el apoyo a los rebeldes holandeses. Para 1588, la amenaza de invasión de la Armada Española obligó a la reina Isabel I a movilizar los barcos ingleses para la defensa nacional. Los viajes civiles a través del Atlántico se volvieron extremadamente difíciles. White intentó múltiples veces asegurar el paso de vuelta a Roanoke, pero las restricciones navales, la piratería, las violentas tormentas y las expediciones de corsarios lo bloquearon repetidamente. A medida que los meses se convertían en años, la colonia permanecía varada en el borde de un continente desconocido, con suministros limitados y sin apoyo alguno. Cuando White finalmente regresó a Roanoke en agosto de 1590, entró en una pesadilla. El asentamiento estaba completamente desierto, sin voces, sin humo que se elevara de los fuegos, sin señales de vida en ningún lugar entre los árboles y las estructuras de madera. White describió más tarde cómo las casas no habían sido quemadas ni destruidas violentamente. En cambio, muchas parecían haber sido desmontadas cuidadosamente, como si los colonos hubieran preparado intencionalmente su partida. Cofres, armas, herramientas y suministros habían desaparecido. No había cuerpos, ni esqueletos, ni evidencias de una batalla. Los colonos no habían simplemente muerto donde estaban. Habían desaparecido. Entonces White encontró el mensaje. La palabra Croatoan había sido tallada en un poste de madera. Cerca, la palabra parcial Ceero había sido tallada en un árbol. Antes de que White partiera años atrás, los colonos habían acordado un sistema de señales de advertencia. Si la colonia era atacada o se veía obligada a huir bajo peligro, tallarían una cruz de Malta para indicar angustia. White buscó con cuidado, pero no apareció ninguna cruz en ningún lugar del asentamiento abandonado. Ese detalle lo cambió todo. La ausencia de una señal de angustia sugería que los colonos pueden no haber sido masacrados repentinamente. Quizás se habían reubicado voluntariamente. Croatoan se refería a una isla cercana al sur de Roanoke, ahora asociada con la isla Hatteras, así como con el pueblo indígena croata que vivía allí. White creyó de inmediato que los colonos podían haberse trasladado a la isla en busca de comida y protección, pero nunca lo confirmó. Una violenta tormenta golpeó casi inmediatamente después de su llegada, y la tripulación de White se negó a continuar buscando más a lo largo de la costa, temerosa de naufragar entre las peligrosas costas y los huracanes de los Outer Banks. Obligado a regresar al mar, White abandonó América del Norte para siempre sin saber qué le había ocurrido a su hija, a su nieta o al resto de la colonia. Durante los siguientes 4 siglos, Roanoke se transformó en una de las desapariciones más debatidas de la historia. Historiadores, arcús, climatólogos y escritores propusieron innumerables teorías, pero ninguna resolvió el misterio completamente. La explicación más ampliamente aceptada hoy en día es que al menos algunos colonos se integraron con las comunidades indígenas cercanas. Las excavaciones arqueológicas en la isla Hatteras descubrieron artefactos europeos que databan de finales del siglo XVI, incluyendo fragmentos de cerámica, piezas de armas, herramientas de metal y joyas vinculadas a los asentamientos ingleses. Algunos historiadores creen que los colonos supervivientes se asimilaron gradualmente a las comunidades croatas después de abandonar Roanoke. Relatos ingleses posteriores incluso describían individuos indígenas con ojos grises o rasgos parcialmente europeos, aunque estas versiones siguen siendo controvertidas e imposibles de verificar completamente. Otra teoría sugiere que los colonos se trasladaron al interior y fueron posteriormente asesinados durante conflictos regionales. Años después de la desaparición de Roanoke, los líderes de la colonia de Jamestown escucharon afirmaciones de que las fuerzas del jefe Powhatan habían destruido asentamientos que contenían europeos que vivían entre tribus rivales. Algunos investigadores consideran estos relatos como posibles evidencias conectadas a Roque. Otros argumentan que los informes eran historias políticas poco fiables moldeadas por el miedo y la propaganda colonial. El desastre ambiental también puede haber desempeñado un papel importante.
Los estudios científicos de los anillos de árboles de antiguos bosques de cipreses revelaron que la colonia de Roanoke llegó durante una de las peores sequías de la región en casi 800 años. Entre 1587 y 1589, el norte de Carolina sufrió graves escaseces de agua y colapso agrícola. En una frágil colonia que ya dependía de suministros externos, tales condiciones podrían haber sido catastróficas. El hambre, la enfermedad y la desesperación pueden haber obligado a los supervivientes a dispersarse por un territorio desconocido en busca de comida. Algunas teorías son aún más oscuras. Algunos historiadores han explorado la posibilidad del canibalismo durante los últimos meses de la colonia, señalando un comportamiento de supervivencia similar documentado posteriormente en Jamestown. Otros propusieron ataques españoles secretos contra los asentamientos ingleses, aunque ninguna evidencia sólida ha confirmado jamás la participación española. La falta de restos físicos permitió que la especulación creciera sin fin, porque casi todos los escenarios permanecían posibles. Lo que hace que Roanoke sea únicamente aterrador no es simplemente que las personas desaparecieran, es la escala del silencio que las rodea. La mayoría de los desastres históricos dejan evidencias atrás. Ciudades antiguas enteras enterradas por erupciones volcánicas conservan esqueletos en cenizas. Los naufragios dispersan escombros por los fondos oceánicos. Los campos de batalla dejan armas y tumbas. Roanoke no dejó casi nada. La colonia parece haberse disuelto en el propio paisaje, borrada por tormentas, bosques, líneas costeras cambiantes y el tiempo. Incluso la arqueología moderna no ha podido cerrar el caso. En 2012, investigadores que estudiaban un mapa creado por John White descubrieron marcas ocultas bajo un parche en el documento que parecían indicar una ubicación secreta de un fuerte interior. Las excavaciones en esa región descubrieron artefactos ingleses del siglo XVI, reavivando las esperanzas de que finalmente se hubieran encontrado rastros de los colonos desaparecidos. Sin embargo, los descubrimientos solo crearon un nuevo debate. Algunos estudiosos argumentan que los objetos pertenecen directamente a los supervivientes de Roanoke. Otros creen que llegaron más tarde a través de redes comerciales. Cada excavación produce otra pista, pero nunca una respuesta definitiva. El evento Tunguska, el día en que el cielo explotó. La mañana del 30 de junio de 1908 comenzó como cualquier otra en la remota naturaleza siberiana. Los pastores de renos se desplazaban por el bosque cerca del río Pozkamennaya Tunguska mientras los cazadores se preparaban para otro tranquilo día de verano dentro de una de las regiones más aisladas de la Tierra. Entonces, sin previo aviso, el cielo explotó. Los testigos describieron un objeto en llamas que rasgaba la atmósfera más brillante que el propio Sol. Algunos dijeron que parecía azul blanquecino, mientras otros lo describían como rojo ardiente. Momentos después, llegó un destello tan intenso que personas que se encontraban a cientos de kilómetros de distancia creyeron que su ropa se estaba quemando. Luego llegó la onda expansiva. El suelo tembló violentamente, las ventanas se rompieron en asentamientos lejanos y los temblores fueron registrados tan lejos como Europa. En el bosque del centro de Siberia, más de 80 millones de árboles fueron derribados en un área que superaba los 2.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, cuando los científicos finalmente llegaron al lugar años después, encontraron algo profundamente inquietante. No había ningún cráter, no había ninguna cicatriz de impacto, no había ningún enorme meteorito enterrado bajo la tierra, solo un enorme páramo de bosque quemado y destrozado que irradiaba hacia afuera desde un centro invisible. Más de un siglo después, el evento Tunguska sigue siendo uno de los misterios más oscuros y perturbadores de la historia moderna. La explosión ocurrió aproximadamente a las 7:15 de la mañana hora local, el 30 de junio de 1908. Las estimaciones científicas modernas sitúan la liberación de energía entre 10 y 15 megatones de TNT, lo que lo hace aproximadamente 1000 veces más poderoso que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. La onda expansiva circundó la Tierra múltiples veces y fue detectada por barómetros en toda Europa, mientras que las estaciones sísmicas registraron vibraciones similares a un terremoto moderado. Y sin embargo, a pesar de su inmenso poder, el evento no dejó casi ninguna evidencia convencional de un impacto. El aislamiento de Siberia retrasó la investigación científica durante casi 2 décadas.
La inestabilidad política dentro del Imperio ruso, combinada con la enorme dificultad de llegar a la región, significó que la primera expedición importante no llegó hasta 1927. La expedición fue dirigida por el mineralogista ruso Leonid Kulik, quien esperaba encontrar un enorme cráter de meteorito oculto dentro del bosque. En cambio, Kulik se encontró con un paisaje como ninguno que hubiera visto jamás. Los árboles de la región habían sido derribados en un patrón radial, todos apuntando desde una zona de explosión central. Pero cerca del epicentro, muchos árboles todavía estaban en pie. Sus ramas habían sido arrancadas y su corteza chamuscada ennegrecida, dejando lo que los testigos describirían más tarde como postes de telégrafo. Este extraño patrón sugería fuertemente que la explosión había ocurrido a gran altura sobre el suelo en lugar de al impactar. Hoy, la mayoría de los científicos creen que el evento Tunguska fue causado por una explosión aérea, un fragmento de asteroide o cometa que explotó en la atmósfera antes de llegar a la superficie. A medida que el objeto entró en la atmósfera de la Tierra a velocidad hipersónica, la presión y el calor se acumularon en su interior hasta que detonó catastróficamente varios kilómetros sobre Siberia. Pero incluso esta explicación deja perturbadoras preguntas sin respuesta. Nunca se recuperaron de manera concluyente grandes fragmentos del objeto. Diminutas partículas microscópicas ricas en níquel y hierro fueron descubiertas posteriormente en el suelo y en las turberas cercanas, lo que respalda la hipótesis del meteorito, pero nunca se encontró nada que se asemejara a los restos de un gran asteroide. Algunos investigadores argumentan que el objeto puede haber sido un asteroide rocoso que se vaporizó completamente en la atmósfera, mientras que otros sugieren que era un cometa helado frágil cuya composición dejó poco material superviviente. La ausencia de evidencias definitivas abrió la puerta a décadas de especulación. Algunas teorías rayaban en lo estrambótico. En la década de 1960, científicos soviéticos propusieron que un agujero negro en miniatura puede haber atravesado la Tierra. Otros sugirieron una colisión de antimateria dentro de la atmósfera. Una teoría afirmaba que la explosión resultó de gas natural que erupcionaba desde debajo de la corteza siberiana. Otra vinculaba el evento con experimentos supuestamente realizados por el inventor Nikola Tesla, aunque no hay evidencias creíbles que respalden esta afirmación. Las teorías más sensacionales involucraban tecnología extraterrestre, porque no existía ningún cráter y porque la explosión se parecía a una detonación aérea controlada. Algunos escritores afirmaron que una nave espacial alienígena puede haber explotado o autodestruido deliberadamente sobre la Tierra. Aunque la ciencia dominante rechaza estas ideas, el misterio que rodea a Tunguska aseguró que sobrevivieran durante décadas en la cultura popular. Lo que hace que el evento sea especialmente aterrador es cuán cerca puede haber estado la humanidad de una catástrofe. La explosión ocurrió sobre una de las regiones menos pobladas de la Tierra. Si el objeto hubiera llegado solo unas pocas horas después, la rotación de la Tierra podría haber colocado una gran ciudad europea directamente bajo la zona de explosión. Los científicos han estimado que una explosión de magnitud similar sobre un área urbana densamente poblada mataría a cientos de miles, posiblemente millones, en cuestión de segundos. El evento Tunguska demostró algo profundamente inquietante sobre la vulnerabilidad de la Tierra. Un objeto cósmico relativamente pequeño, quizás de solo 50 a 60 de ancho, desencadenó una destrucción comparable a un arma termonuclear, y la humanidad no tuvo absolutamente ninguna advertencia. El evento también transformó la comprensión científica de las amenazas de asteroides. Antes de Tunguska, muchos investigadores subestimaban el peligro que representaban los objetos más pequeños cercanos a la Tierra. Los modernos programas de defensa planetaria ahora monitorean miles de asteroides capaces de una devastación regional. Sin embargo, incluso hoy en día, muchos objetos potencialmente peligrosos permanecen sin detectar hasta que pasan relativamente cerca de la Tierra. En 2013, el meteorito Chelyabinsk explotó sobre Rusia con una liberación de energía estimada en aproximadamente 500 kilotones, mucho más pequeña que Tunguska, pero aún así lo suficientemente poderosa como para herir a más de 1000 personas, principalmente por el vidrio roto causado por la onda expansiva.
El evento de Chelyabinsk proporcionó a los científicos modernos un escalofriante vislumbre de lo que Tunguska puede haber parecido a una escala mucho mayor. Pero quizás es el aspecto más oscuro de Tunguska, no es la propia explosión, es el silencio posterior. Durante miles de años, los objetos del espacio profundo han cruzado la órbita de la Tierra sin ser detectados. La mayoría se queman inofensivamente en la atmósfera. Algunos no. Tunguska reveló cuán frágil es verdaderamente la civilización ante fuerzas que se originan mucho más allá del control humano. Un objeto entró en la atmósfera de la Tierra sobre Siberia en 1908 y convirtió un bosque entero en un páramo en cuestión de segundos. Ningún ejército lo causó. Ninguna nación lo predijo. Ninguna tecnología lo detuvo. Incluso ahora, más de un siglo después, los científicos todavía debaten exactamente qué explotó sobre Tunguska aquella mañana. Un asteroide, un cometa, algo más extraño. El bosque nunca dio una respuesta completa. Y en algún lugar más allá de la Tierra, innumerables otros objetos continúan moviéndose silenciosamente en la oscuridad. El manuscrito Voynich. El libro que nadie puede leer. En algún lugar dentro de los raros archivos de manuscritos de la Universidad de Yale yace un libro que nadie en la Tierra ha podido leer jamás. Sus páginas están llenas de escritura fluida, extraños diagramas, plantas imposibles, cartas astronómicas y figuras desnudas de pie en estanques conectados por elaborados tubos verdes. Durante más de un siglo, criptógrafos, historiadores, lingüistas descifrados de códigos y sistemas de inteligencia artificial han intentado descifrarlo. Todos los intentos han fracasado. El manuscrito se conoce simplemente como el manuscrito Voynich y después de cientos de años nadie sabe quién lo escribió, qué idioma contiene ni por qué existe en absoluto. El manuscrito lleva el nombre de Wilfrid Voynich, un librero polaco que lo compró en 1912 a un colegio jesuita cerca de Roma. A primera vista parecía otro texto científico medieval. Pero cuanto más profundo lo miraban los estudiosos, más extraño se volvía. El libro contiene más de 200 páginas escritas en una escritura desconocida compuesta de caracteres que no coinciden con el latín, el griego, el árabe, el hebreo ni ningún sistema de escritura reconocido del mundo medieval. El texto fluye con una consistencia notable. Ciertos símbolos se repiten en patrones predecibles. Las palabras parecen obedecer estructuras gramaticales. El análisis estadístico ha demostrado que la escritura se comporta de manera similar al lenguaje humano real más que a un sinsentido aleatorio. Y sin embargo, nunca se ha verificado ninguna traducción. Durante décadas, muchos historiadores sospecharon que el manuscrito podría ser simplemente una elaborada falsificación creada siglos después de la Edad Media. Esa teoría se debilitó dramáticamente en 2009, cuando investigadores de la Universidad de Arizona realizaron una datación por radiocarbono en el propio pergamino. Los resultados situaron el manuscrito entre 1404 y 1438. El pergamino era genuinamente medieval. La tinta y los pigmentos también parecen consistentes con los materiales disponibles durante el siglo XV. Este descubrimiento transformó el misterio completamente. Si el manuscrito era un engaño, entonces alguien en la Europa medieval había creado uno de los engaños intelectuales más sofisticados de la historia registrada, siglos antes de que existiera siquiera la criptografía moderna. Uno de los aspectos más oscuros del manuscrito Voynich son sus ilustraciones. El manuscrito parece dividido en varias secciones, cada una dedicada a un tema diferente. La sección más grande contiene dibujos botánicos, pero las plantas que se muestran dentro del libro no se corresponden completamente con ninguna especie conocida. Algunas se parecen a hierbas o flores reales. Sin embargo, sus raíces, hojas y tallos parecen antinaturalmente combinados, casi como si hubieran sido ensamblados a partir de múltiples plantas en organismos completamente ficticios. Los herbarios medievales a menudo estilizaban las plantas, pero las ilustraciones del Voynich van mucho más allá de la distorsión artística normal. Los investigadores han buscado coincidencias exactas durante décadas sin éxito. Otra sección contiene diagramas astronómicos y astrológicos, cartas de estrellas circulares, símbolos del zodiaco y extrañas ruedas cosmológicas dominan las páginas. Algunos diagramas se parecen a los modelos astronómicos medievales, pero otros contienen estructuras que los historiadores todavía no pueden interpretar.
Varias páginas muestran mujeres que emergen o están de pie dentro de estanques interconectados de líquido verde, unidos por estructuras similares a tuberías. Su significado sigue siendo completamente desconocido. Algunos investigadores creen que las imágenes podrían relacionarse con la medicina medieval o la alquimia. Otros argumentan que puede representar rituales simbólicos conectados a la fertilidad, la astrología o las tradiciones de culto. Ninguna explicación ha alcanzado consenso. El manuscrito se hizo aún más famoso durante el siglo XX debido a las personas que fracasaron al intentar descifrarlo. Durante ambas guerras mundiales, criptógrafos de élite examinaron el texto, incluidos algunos asociados con la inteligencia militar. Entre los que estudiaron el manuscrito había descifradores de códigos profesionales acostumbrados a descifrar sistemas de encriptación enemigos. Incluso ellos no pudieron determinar si el texto ocultaba un mensaje real o simplemente imitaba la apariencia del lenguaje. Posteriormente, los científicos informáticos utilizaron modelos estadísticos y algoritmos de aprendizaje automático para analizar la escritura. Algunos estudios concluyeron que el manuscrito exhibe propiedades demasiado sofisticadas para ser un galimatías aleatorio. Otros investigadores sugirieron que puede representar un pseudotexto sin sentido cuidadosamente diseñado para parecerse a un lenguaje auténtico. El debate continúa hoy. Una de las posibilidades más perturbadoras es que el manuscrito puede codificar un idioma real que ha desaparecido completamente de la historia. A diferencia de los cifrados ordinarios, que a menudo pueden romperse mediante análisis de sustitución, la escritura Voynich resiste todos los enfoques. Ciertas palabras solo aparecen en secciones específicas, otras se repiten con patrones que se asemejan a las reglas gramaticales. El texto tiene niveles bajos de corrección, lo que sugiere que el autor escribió con fluidez más que inventar símbolos página a página. Si el manuscrito registra verdaderamente un idioma real o un sistema de codificación, entonces puede representar conocimiento de una tradición intelectual olvidada que desapareció sin dejar ningún otro registro superviviente. La propiedad histórica del manuscrito solo profundiza el misterio. En algún momento, probablemente perteneció al emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano, un gobernante obsesionado con la alquimia, la astrología y la ciencia oculta. Rodolfo coleccionaba extraños artefactos, dispositivos mecánicos y textos prohibidos dentro de su corte en Praga durante finales del siglo XVI. Según relatos posteriores, puede haber comprado el manuscrito por una enorme suma, porque creía que había escrito el filósofo inglés Roger Bacon, un erudito medieval famoso por la ciencia experimental y el conocimiento esotérico que se le atribuía. Sin embargo, ninguna evidencia conecta definitivamente a Bacon con el propio manuscrito. A lo largo de la historia, las teorías que rodean al manuscrito Voynich han oscilado de lo científico a lo profundamente inquietante. Algunos investigadores creen que puede contener conocimiento médico encriptado. Otros argumentan que podría ser un manual alquímico codificado destinado a ocultar información peligrosa de los foráneos. Algunas pocas teorías afirman que fue creado como una sofisticada estafa diseñada para engañar a coleccionistas adinerados fascinados por el aprendizaje oculto. Pero quizás la posibilidad más inquietante es también la más simple, que el manuscrito fue escrito por alguien cuyo lenguaje, visión del mundo y sistema de conocimiento desaparecieron tan completamente que la civilización moderna ya no puede reconocerlo. Lo que hace que el manuscrito Voynich encaje perfectamente en los misterios más oscuros de la historia no es simplemente que siga sin resolverse. La historia está llena de crímenes sin resolver y personas desaparecidas. El manuscrito Voynich se siente diferente. Crea la aterradora impresión de que la humanidad ha encontrado un mensaje del pasado, pero carece de la capacidad de comprenderlo. Cada página sugiere significado. Cada diagrama parece intencional. Cada línea de texto parece coherente. Sin embargo, el manuscrito se alza como una puerta sellada en medio de la historia registrada, que se niega a abrirse sin importar cuán avanzada se vuelva la ciencia moderna. Más de 600 años después de su creación, el manuscrito Voynich sigue siendo uno de los únicos libros del mundo que puede ser visto por cualquiera, estudiado por cualquiera, fotografiado en extremo detalle y analizado por poderosos ordenadores, y sin embargo todavía no puede ser leído verdaderamente por un solo ser humano. El Pozo del Dinero de Oak Island.
El secreto que devora a los hombres. Una pequeña isla frente a la costa de Nueva Escocia ha consumido más de 2 siglos de obsesión, millones de dólares y múltiples vidas humanas. Nunca se ha recuperado allí ningún tesoro confirmado. Nunca se ha aceptado ninguna explicación definitiva. Sin embargo, las personas continúan excavando en el mismo suelo que se hunde como si algo bajo la isla nunca hubiera sido destinado a ser encontrado. Este es el misterio del Pozo del Dinero de Oak Island. La historia comenzó en 1795, cuando un adolescente llamado Daniel McGuinness notó una extraña depresión circular bajo un viejo roble en Oak Island. Según los primeros relatos, el área también mostraba señales de actividad humana previa, incluyendo lo que parecían marcas de un sistema de polea y torno unido a una rama de árbol. McGuinness y 2 amigos comenzaron a excavar. Unos pocos pies por debajo de la superficie descubrieron una capa de troncos de roble colocados horizontalmente a lo largo del pozo. Aproximadamente cada 3 metros aparecía otra plataforma de madera. Cuanto más profundo cavaban, más extraño se volvía el pozo. Equipos de excavación posteriores informaron haber encontrado capas de carbón vegetal, mastique y fibra de coco enterradas bajo tierra. La fibra de coco era especialmente inquietante, porque los cocoteros no crecen en ningún lugar cerca de Nueva Escocia. Si esos informes eran precisos, alguien había transportado material tropical miles de kilómetros hasta una isla remota mucho antes de que existiera el transporte moderno. En 1804, la compañía Onslow continuó excavando el yacimiento y supuestamente alcanzó casi 27 metros antes de que el desastre golpeara. El pozo se inundó repentinamente con agua de mar. Las bombas no pudieron detener el agua, y los trabajadores creyeron que habían activado algún tipo de sistema de inundación oculto conectado al océano. Ese momento transformó Oak Island de una historia de tesoros en algo mucho más oscuro. Con el tiempo, los investigadores comenzaron a desarrollar la teoría de que túneles artificiales conectaban el Pozo del Dinero con las playas cercanas. Las excavaciones cerca de Smith Cove supuestamente descubrieron canales revestidos de piedra llenos de fibra de coco y algas. Algunos creían que estas estructuras actuaban como filtros primitivos, permitiendo que el agua del mar fluyera hacia el pozo, mientras evitaban que la arena bloqueara los túneles. De ser así, la ingeniería habría sido extraordinaria para su época. Construir túneles de inundación subterráneos bajo una isla costera habría requerido conocimiento de la presión de las mareas, los sistemas de drenaje, la estabilidad estructural y el refuerzo a largo plazo. Incluso las excavaciones modernas en Oak Island han luchado contra las inundaciones y el suelo que se hunde. La idea de que tal sistema pudiera haber existido hace siglos se convirtió en uno de los mayores misterios que rodean a la isla. A medida que la leyenda creció, también lo hizo la obsesión. A lo largo de los siglos XIX y XX, decenas de empresas de excavación intentaron resolver el misterio utilizando tecnología cada vez más avanzada. Máquinas de vapor, taladros industriales, bombas, explosivos, equipos de sonar y operaciones de perforación profunda fueron todos llevados a la isla. Una y otra vez se repitió el mismo patrón. Los pozos colapsaron. El agua irrumpió. Los túneles desaparecieron bajo el barro y los escombros antes de que pudieran ser completamente explorados. La isla se fue asociando lentamente con la muerte. En 1897, un trabajador murió después de una explosión causada por gas en las profundidades del subsuelo. El accidente más trágico ocurrió en 1965, cuando 4 hombres del equipo de excavación Restal murieron después de entrar en un pozo contaminado con gas sulfídrico tóxico. Un trabajador colapsó dentro del pozo y los otros murieron intentando rescatarlo. Estas muertes ayudaron a alimentar una de las leyendas más oscuras de Oak Island, la creencia de que 7 personas deben morir antes de que la isla revele su secreto. Hasta ahora, 6 muertes están comúnmente conectadas al Pozo del Dinero. Parte de lo que hace que Oak Island sea tan perturbador es que las evidencias existen, solo que nunca las suficientes para proporcionar una respuesta clara. Supuestamente se han recuperado fragmentos de pergamino de las profundidades del subsuelo. Y rastros de metal, incluyendo pequeñas cantidades de oro detectadas en muestras de agua, han sido identificados durante investigaciones modernas. Fragmentos de huesos humanos descubiertos durante operaciones de perforación fueron posteriormente analizados y parecían provenir de individuos de ascendencia tanto europea como de Oriente Medio.
Sin embargo, nada de esto prueba la existencia de un tesoro. Cada pista solo profundiza el misterio. A lo largo de los años, las teorías que rodean a Oak Island se volvieron cada vez más extremas. Algunos investigadores creían que la isla escondía en su día el tesoro del Capitán Kidd. Otros conectaron el yacimiento con los caballeros templarios, sugiriendo que allí podían haberse enterrado hace siglos artefactos religiosos o documentos secretos. Teorías más controvertidas afirmaban que la isla ocultaba manuscritos perdidos de Shakespeare o preciosos tesoros reales. Ninguna teoría ha sido probada jamás. Los historiadores y arqueólogos modernos siguen divididos sobre lo que Oak Island representa verdaderamente. Algunos creen que los primeros descubrimientos son exagerados por buscadores de tesoros que buscan inversores. Otros argumentan que al menos parte de la isla contiene estructuras genuinamente diseñadas que datan de hace siglos. Incluso hoy, nadie está completamente de acuerdo sobre si los famosos túneles de inundación eran sistemas artificiales o simplemente intrusión natural de agua de mar en cavidades subterráneas inestables. Esa incertidumbre es exactamente por qué el misterio sobrevive. A diferencia de muchos enigmas históricos finalmente explicados por la ciencia o la arqueología, Oak Island permanece atrapada entre el hecho y la leyenda. No hay ninguna respuesta definitiva, ningún descubrimiento lo suficientemente grande como para silenciar el debate, solo generaciones de excavaciones fallidas y la creciente sensación de que algo importante puede todavía existir bajo la isla. Durante más de 200 años, las personas han descendido al mismo pozo oscuro, creyendo estar cerca de descubrir la verdad. Cada generación llega con mejor tecnología que la anterior. Cada generación se va con la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué estaba escondido bajo Oak Island? ¿Y por qué fue protegido tan cuidadosamente que incluso siglos después la isla todavía se niega a revelar su secreto? El sarcófago negro de Alejandría, la caja que nadie debía abrir. El calor del verano en Alejandría ya era insoportable cuando los trabajadores de construcción en el distrito de Sidi Gaber golpearon piedra casi 5 metros bajo las calles en julio de 2018. Al principio, parecía otro fragmento enterrado de la ciudad antigua, algo común en Alejandría, donde los edificios modernos se alzan directamente sobre capas de ruinas griegas, romanas y egipcias. Pero a medida que continuaba la excavación, los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban mirando algo mucho más perturbador. Enterrado bajo la tierra había un colosal sarcófago de granito negro casi sin precedentes descubiertos en la ciudad. Medía aproximadamente 2,65 de largo, más de 1,5 de ancho y casi 2 metros de alto. El ataúd solo pesaba cerca de 30 toneladas, su tapa pesaba varias más. Pero el tamaño no era lo que verdaderamente inquietaba a los arqueólogos. Lo que los sorprendió fue El mortero entre la tapa y el cuerpo del sarcófago parecía casi completamente intacto. Durante más de 2000 años, nadie parecía haberlo abierto. En Egipto, los enterramientos intactos son extraordinariamente raros. Los ladrones de tumbas saquearon la mayoría de las tumbas antiguas siglos atrás, a menudo dentro de años del enterramiento. Alejandría sufrió incluso más destrucción que muchas ciudades egipcias. Los terremotos destrozaron distritos enteros, las invasiones extranjeras saquearon templos y tumbas. Los incendios destruyeron archivos y monumentos. Más tarde, la ciudad moderna se expandió directamente sobre la antigua, enterrando enormes secciones de historia bajo hormigón y asfalto. Y sin embargo, de alguna manera, este gigantesco ataúd negro permaneció oculto e intacto bajo las calles de una abarrotada ciudad mediterránea. El descubrimiento desencadenó de inmediato especulaciones en todo el mundo. La atmósfera que rodeaba el sarcófago se sentía profundamente antinatural. Era de gran tamaño, casi agresivamente sencillo y construido de granito negro extraído cerca de Asuán, a cientos de kilómetros al sur. Transportar piedra de esa escala en la antigüedad requería una ingeniería extraordinaria. Los constructores del antiguo Egipto habían dominado el movimiento de bloques masivos usando sistemas de trineos, barcazas fluviales, rampas, cuerdas y equipos de trabajo coordinados. Pero incluso para sus estándares, un objeto de este tamaño representaba un gasto enorme. Alguien había invertido tremendos recursos en crear este ataúd. Y sin embargo, casi nada en el sarcófago explicaba quién era esa persona.
No había grandes inscripciones reales, no había cartuchos que identificaran a un rey, no había elaboradas oraciones funerarias talladas en la superficie. Las tumbas de élite del antiguo Egipto solían estar diseñadas para preservar la identidad para siempre. Los nombres y los títulos cubrían las paredes y los ataúdes porque la memoria en sí misma se consideraba esencial para la supervivencia en el más allá. Este sarcófago era extrañamente silencioso. Parecía lo suficientemente caro para la realeza, y sin embargo lo suficientemente anónimo como para parecer oculto. Esa contradicción se convirtió en uno de los aspectos más oscuros del descubrimiento. La cámara funeraria que rodeaba el ataúd solo profundizó el misterio. Era relativamente modesta en comparación con la escala del propio sarcófago. Normalmente, las tumbas importantes presentaban una arquitectura elaborada, paredes decoradas, corredores ceremoniales o cámaras protectoras. Aquí, el ataúd dominaba todo lo que lo rodeaba. La cámara se sentía menos como un monumento y más como un contenedor construido específicamente para aislar lo que había dentro. Las teorías se extendieron rápidamente. Algunos creían que el ataúd podía contener los restos de un gobernante ptolemaico olvidado. Otros se preguntaban si pertenecía a un comandante militar o a una familia noble borrada de los registros históricos. Las afirmaciones más sensacionales sugerían una conexión con la tumba perdida de Alejandro Magno, cuya ubicación de enterramiento sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la arqueología. Los historiadores descartaron esa idea casi de inmediato, pero la especulación explotó en línea porque el descubrimiento poseía todos los elementos de un mito moderno. Un ataúd negro sellado oculto bajo Alejandría durante 2 milenios. Entonces los arqueólogos decidieron abrirlo. El momento se convirtió rápidamente en uno de los eventos arqueológicos más seguidos de la década. Se requirió maquinaria pesada para levantar la tapa de granito de varias toneladas. Cuando el sello finalmente se rompió, según los informes, un terrible olor escapó del interior del ataúd. Los arqueólogos pronto descubrieron por qué. En lugar de tesoros o una momia perfectamente conservada, el sarcófago contenía un líquido marrón rojizo oscuro que llenaba parcialmente el interior. Huesos humanos estaban sumergidos bajo él. Las imágenes de la excavación se extendieron por Internet en cuestión de horas. El líquido parecía casi negro en algunas fotografías y rojo oscuro en otras, creando una atmósfera más cercana a la ficción de terror que a la arqueología. Las redes sociales transformaron de inmediato el descubrimiento en una fascinación global. Algunos usuarios bromeaban sobre maldiciones y consecuencias apocalípticas. Otros afirmaban que el líquido era sangre antigua o alguna sustancia química desconocida. En realidad, las autoridades egipcias explicaron más tarde que el agua subterránea y las aguas residuales probablemente habían filtrado dentro del sarcófago a través de pequeñas grietas a lo largo de los siglos, mezclándose con el material orgánico descompuesto de los cuerpos en su interior. Científicamente, la explicación tenía sentido, pero emocionalmente la imagen seguía siendo profundamente perturbadora. Un gigantesco ataúd negro sellado abierto después de 2000 años, revelando esqueletos humanos sumergidos en líquido oscuro, contaminado bajo una de las ciudades más legendarias de la historia. En el interior había restos de 3 individuos. Los esqueletos estaban muy dañados debido a la prolongada exposición al líquido y a la descomposición. Los investigadores determinaron que al menos uno de los esqueletos puede haber pertenecido a una mujer. Mientras que otro parecía mostrar evidencias de un grave traumatismo en el cráneo, posiblemente causado por una flecha o un impacto violento. Pero a pesar del análisis, las identidades de los muertos siguen siendo desconocidas. No se recuperaron grandes tesoros. Ninguna inscripción explicó de manera concluyente quiénes eran ni por qué habían sido enterrados juntos dentro de un sarcófago tan enorme. Esa ausencia de respuestas transformó el descubrimiento en algo más oscuro que una excavación típica de tumba real. En lugar de resolver un misterio histórico, el sarcófago expuso cuán completamente puede la historia borrar a las personas. Quienquiera que fueran estos individuos, alguien los consideró en su día lo suficientemente importantes como para enterrarlos dentro de uno de los ataúdes de granito más grandes jamás descubiertos en Alejandría. Sin embargo, con el tiempo, incluso sus nombres desaparecieron.
Algunos historiadores propusieron que el enterramiento puede haber pertenecido a miembros de una familia militar conectada al ejército ptolemaico. Otros sugirieron víctimas de violencia política. Durante el período ptolemaico, Alejandría era una ciudad de inmensa riqueza, pero también de una implacable inestabilidad. Los asesinatos, las luchas dinásticas, los disturbios y las luchas por el poder eran comunes. Los enemigos políticos a menudo desaparecían de los registros oficiales por completo. Si las personas dentro del ataúd hubieran tenido en su día influencia, la historia puede haberlas olvidado deliberadamente. El impacto psicológico del descubrimiento también reveló algo antiguo sobre el propio miedo humano. En todas las civilizaciones, las tumbas selladas provocan una extraña mezcla de fascinación y pavor. Los antiguos egipcios creían que perturbar a los muertos tenía consecuencias espirituales. Mucho antes de las historias modernas sobre maldiciones de momias, los propios ladrones de tumbas a menudo temían entrar en cámaras funerarias selladas. Los muertos no eran vistos como restos pasivos. Se creía que eran capaces de vengarse. El sarcófago negro despertó esos instintos en el mundo moderno. Millones siguieron la excavación en línea casi como si esperaran que emergiera algo catastrófico. Internet se llenó de advertencias de que no debía abrirse. Los memes bromeaban sobre antiguas plagas que escapaban al mundo. La reacción sonaba irracional, pero reflejaba algo profundamente humano. La persistente sensación de que algunas puertas deberían permanecer cerradas para siempre. Hemos llegado al final de este video. Y ahora que ya conoces estos misterios aterradores que la historia no ha podido resolver, desde los 3 fareros desaparecidos de las Islas Flannan hasta la 9ª legión que Roma olvidó, desde el Mary Celeste hasta los niños verdes de Woolpit, desde la plaga danzante de Estrasburgo hasta la colonia perdida de Roanoke, desde el evento Tunguska hasta el manuscrito Voynich, desde el pozo del dinero de Oak Island hasta el sarcófago negro de Alejandría. ¿Cuál de todos estos misterios te parece el más aterrador e inexplicable? ¿Cuál crees que nunca tendrá una respuesta definitiva? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo.